Buenas noches, nosotros venimos a hablarles del sistema cardiovascular, pero enfocado principalmente a embriología. Vamos a empezar. Los jugadores que tenemos ahora son Jimena, Luis Antonio, Natalia, Edith, Melissa y su servidor Europa. Empezamos. Empezamos hablando del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es una adaptación embrionaria, pero ¿esto por qué o a qué se debe la adaptación embrionaria? Es debido al crecimiento rápido del embrión. Va creciendo de una manera tan exponencial que sus requerimientos nutricionales no son totalmente eficaces mediante la difusión, además de que necesita deshacerse de los desechos que está produciendo en mayor cantidad. Esto ocurre a la mitad de la tercera semana. Vamos a tener dos factores importantes que van a ser el PTX2, que va a ser para la lateralidad, y el NXX2,5, que va a ser el desarrollo cardiovascular. Ahora bien, vamos a tener la formación del tubo endocárdico primitivo. Esto se va a dar cuando las células cardíacas progenitoras van a estar ubicadas en el epiblasto, pero van a ser adyacentes al extremo de la línea craneal de nuestra línea primitiva. Estas van a migrar por esta misma línea al interior de la capa visceral de nuestro mesodermo en su placa lateral. Esto que vemos aquí rojito va a ser nuestro campo cardiogénico primario. Este grupo de células va a estar en forma de una herradura. Esto ocurre en el día 16 a 18. Ahora bien, estos campos cardiogénicos nos van a formar distintas regiones de nuestro corazón primitivo. El campo cardiogénico primario, que está aquí en rojo, nos va a formar las aurículas y el ventrículo izquierdo, mientras que nuestro campo cardiogénico secundario nos va a formar el ventrículo derecho y el tracto de salida. El tracto de salida está conformado por el tronco arterial, además de que también esto ocurre del día 20 al 21. El campo secundario va a residir en nuestro mesodermo visceral. Ahora bien, vemos un corte transversal de un embrión y un corte cefalocaudal. Ahora, estas células del campo cardiogénico primario son inducidas por nuestro endodermo faríngeo. Este endodermo faríngeo empieza a formar nuestros mioblastos cardíacos y también nuestros islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos nos van a dar origen a nuestras células hemáticas y a nuestros vasos, que se van a dar por medio de un proceso que más adelante les hablaremos, que es la vasculogénesis. Recordemos que es un islote sanguíneo. Un islote sanguíneo es la acumulación de mesodermo esplánico y va a estar rodeado por células endoteliales que le van a hacer como una casita. Estas células que van a estar en estos islotes que se van a formar también van a ser en forma de herradura. Van a estar en la región cardiogénica. En el celoma intraembrionario va a estar sobre la cavidad pericárdica. Este celoma intraembrionario, recordemos que es aquel que nos va a dar las cavidades del cuerpo, como la pleural, la peritoneal y principalmente la pericárdica. Ahora bien, en esta imagen que vemos aquí, podemos ver nuestro tubo cardíaco, que va a ser nuestro corazón primitivo. Este tubo cardíaco, en su porción central de nuestra región cardiogénica, de manera anterior vamos a tener a nuestra membrana orofaringea, que es esta, y vamos a tener nuestra placa neural. A medida que el tubo neural se va cerrando y se va haciendo la formación de nuestras vesículas cerebrales, esto se da como una consecuencia del crecimiento del cerebro y nuestro plegamiento cefálico del embrión. Cuando hablamos de plegamiento, hablamos de que el embrión está como en una forma de U y va a irse cerrando, casi casi hasta hacerse una bolita. La membrana orofaringea, que es esta azul que les mencioné, va a sufrir una tracción en dirección ventral, va a estar como apachurrada, la van a sumir. Y el corazón y la cavidad pericárdica primero van a estar a nivel cervical y por último ya van a quedar en el nivel torácico. Ahora bien, a medida de que, como les mencioné, el embrión crece de manera cefalocaudal y en sentido lateral, las regiones mediales y caudales, de los primordios cardíacos se van a unir. Estas regiones rositas, como ven, se van a ir pegando, pero esto excepto en su extremo caudal. Estas van a formar el infundíbulo. Esto que vemos aquí va a ser nuestro corazón. Si lo vemos aquí, es un tubo en forma de herradura dilatado. Esta dilatación nos va a dar las regiones ventriculares y los tractos de salida. Bien, ahora recordemos que
Este tubo dilatado va a tener por dentro un revestimiento endotelial. Recuerden que endo es dentro, entonces va a ser su revestimiento endotelial y su capa externa va a ser por células del miocardio. En su polo caudal va a tener el drenaje venoso, mientras que en su otro polo va a bombear la sangre desde el primer arco aórtico hacia nuestra aorta dorsal en su polo craneal. Ahora bien, cuando hablamos también del tubo cardíaco, va a empezar a abultarse más. Este es el tubo cardíaco. Esta pequeña rayita que vemos aquí es el tubo cardíaco. Va a empezar a abultarse más y va a estar unido a la región dorsal por nuestro tejido mesodérmico, que se va a nombrar mesocardio dorsal. Este tejido mesodérmico viene del campo cardiogénico secundario, que es el que les enseñé en verde. Esta región del mesocardio dorsal se va a degenerar, digamos que se va a desaparecer y se va a dar el seno pericárdico transverso. Este seno pericárdico transverso nos va a conectar las cavidades pericárdicas tanto derecha como izquierda y digámoslo así, va a dejar el tubo cardíaco, nuestro, sí, nuestro tubo cardíaco nos lo va a dejar flotando, pero este va a estar sostenido de manera craneal y caudal por los vasos. Muy bien, aquí les puse una imagen donde más o menos se puede ver el tubo cardíaco primitivo que está dentro del saco pericárdico. Aquí se ve cuando desaparece el tejido mesocárdico dorsal y se genera el seno pericárdico transverso. Esta pequeña hendidura es el seno. Muy bien, ahora hablemos de nuestra formación de la asa cardíaca. Esta asa cardíaca se va a formar, vaya, la redundancia, en forma de asa, pero lo podemos ver también como en forma de C. Comienza esta curvatura en el día 23. Su porción cefálica, recordemos aquí arriba, es ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que su porción auricular o caudal va a ser dorsal, craneal y hacia la izquierda. Esta formación de la asa, cuando quede totalmente así como en una forma de C, se va a completar hasta el día 28. Aquí, en en nuestro tubo cardíaco, vamos a tener el aumento de tamaño. Este aumento de tamaño nos va a ir agregando células del campo cardiogénico secundario. Aquí se los puse igual en verde. Y este crecimiento que va a tener va a ser muy importante para dar el ventrículo derecho, el tracto y el plegamiento en forma de C. También en nuestro tubo cardíaco se va a ir alargando y vamos a tener nuestras expansiones localizadas. Estas expansiones localizadas pues nos van a dar ciertas estructuras. Esta que vemos aquí en azul es nuestra expansión auricular, que en nuestro corazón primitivo pues va a ser la aurícula común, que se va a conectar con la cavidad pericárdica. Esta rojita es nuestro ventrículo, pero ahora se le llama ventrículo embrionario temprano. Y este hoyito que vemos aquí es nuestra unión auriculoventricular. Esta no se expande porque esta nos va a dar el conducto auroventricular. Esta zona roja y esta zona azul que les digo son como globitos, se van a inflar, van a crecer para formar tanto aurículas como ventrículos. Tenemos el bulbo arterial. El bulbo arterial es muy estrecho, es chiquito, pero tenemos en su porción central la porción trabeculada que nos va a dar la porción trabeculada del ventrículo derecho. Aquí nuestra porción más caudal, digo, perdón, craneal, va a ser nuestro cono arterial. El cono arterial nos va a dar el tracto de salida de nuestros ventrículos, mientras que nuestro tronco arterial nos va a dar las raíces y los segmentos proximales de nuestra aorta y de nuestra arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo arterial se le va a denominar el foramen interventricular primario. Ahora bien, esto va a hacer que nuestro tubo cardíaco se divide en regiones. Tenemos la región troncoconal, que es esta blanquita que vemos aquí, las dos como tenacitas, el ventrículo derecho en verde, ventrículo izquierdo en azul y región auricular en rojo. Esta región que vemos aquí en rojo tiene que hacer totalmente subir hasta acá, casi casi hasta donde está lo negro para que quede la torsión total. Bien, cuando empezamos en la torsión en la región troncoconal, inicia del lado derecho, pero inicia hacia acá, ¿no? Hacia el lado derecho. Pero esta cavidad se va a ir desplazando hasta llegar a una posición medial, que es la C que les menciono, o la asa, vaya. Y
Posteriormente se le van a formar dos dilataciones, de manera transversales, que nos van a dar, que van a estar sobresaliendo del bulbo cardíaco. Estas dos, dilataciones que tenemos nos van a dar origen posteriormente a nuestra aurícula, a nuestras aurículas tanto izquierda como a nuestra aurícula derecha. Ahora bien, hablemos de la formación de capas del corazón. Todo esto que les comento está sucediendo al mismo tiempo. Todo, la formación de capas, la torsión, el tubo, están sucediendo al mismo tiempo. El miocardio, esta que está aquí más adentro, se va a engrosar y esta va a secretar una capa de matriz extracelular muy rica en ácido hialurónico, que nos va a dar de nombre la gelatina cardíaca o gelatina de Davis. Esta va a ser responsable de nuestros latidos cardíacos y va a funcionar en el momento embrionario, va a funcionar como una válvula para que no se regrese la sangre. Posteriormente se va a formar el órgano proepicárdico, que va a ser cuando las células del mesénquima, pues en el borde caudal que es van a proliferar y van a migrar así alrededor del miocardio para formarnos el epicardio. Y bueno, entonces quedamos en que el corazón está formado por tres capas. El endocardio, que es nuestro revestimiento endotelial interno, aquí rosita. El miocardio, que va a constituir nuestra pared muscular. Recuerden que el sufijo mio es de músculo. El epicardio o pericardio visceral, que va a ser el que está en contacto con el corazón, va a recubrir todo el exterior del tubo. Ya. El desarrollo vascular se realiza por medio de dos mecanismos, por medio de la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis entendemos que es la formación de nuevos vasos por medio de diferenciación. Los vasos sanguíneos surgen por la coalescencia de los angioblastos y la angiogénesis, por otra parte, entendemos que es la formación de vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Esto, en otras palabras, quiere decir que los vasos sanguíneos brotan de otros que pues ya existen. Los vasos sanguíneos, entre ellos la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman por medio de la vasculogénesis y pues ya el resto del sistema cardiovascular se forman por medio de la angiogénesis. El siguiente. Recordemos que en los arcos faringios se llegan a formar durante la cuarta y quinta semana y cada uno de ellos recibe su propio nervio craneal y su propia arteria. Estas arterias, los arcos aórticos, derivan del saco aórtico, la porción más distal del tronco arterial. Aquí lo que es importante rescatar de esta imagen, pues que vamos a ver en las siguientes diapositivas, es lo que tenemos aquí, que se ve en la parte superior, que son los arcos aórticos, que ya vemos que derivan del saco aórtico. Y más adelante veremos que derivan de cada uno de estos arcos. Siguiente. Los arcos aórticos están incluidos en el mesénquima de los arcos faringios y terminan en las aortas dorsales izquierda y derecha. En la región de los arcos, las aortas dorsales se conservan en par, pero en la región caudal se fusionan para construir un solo vaso. Los arcos faringios y sus ramas aparecen en secuencia caudal, de tal modo que no existen de manera simultánea. El saco aórtico contribuye con una manera para cada arco. El quinto arco aórtico nunca se forma o lo hace de manera incompleta. A cada arco pues se le denomina como 1, 2, 3, 4 y 6. En una fase posterior del desarrollo, este patrón arterial se modifica y algunos de estos vasos involucionan por completo. La siguiente. Aquí podemos ver los derivados de cada arco aórtico, que lo resumí más o menos en un cuadro, ya que pues era bastante información. Entonces tenemos que a partir del arco 1 se desarrollan las arterias maxilares. En el arco 2 tenemos las arterias yoidea y el estribo. En el arco 3 la arteria carótida común y la primera porción de las arterias carótidas internas. En el cuarto arco aórtico, pero del lado izquierdo tenemos que se desarrolla el callado aórtico desde la arteria carótida común izquierda hasta la arteria subclavia izquierda. Igual en el arco aórtico del lado derecho tenemos a la arteria subclavia derecha del segmento proximal. Y del sexto arco aórtico, pero del lado izquierdo, tenemos a la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso. Y ahora del lado derecho tenemos a la arteria pulmonar derecha.
En el desarrollo vascular tenemos que rescatar tres importantes, que es las arterias vitelinas, las arterias umbilicales y las arterias coronarias. Las arterias vitelinas, que al inicio son una serie de vasos en par que irrigan al saco vitelino, se fusionan de manera gradual y forman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. En el adulto están representadas por las arterias que conocemos como celíaca, mesentérica superior y la mesentérica inferior. Estos tres vasos pues irrigan al intestino, como conocemos el intestino anterior, el medio y el posterior. Las arterias umbilicales, que al inicio son varias de las ramas ventrales de la aorta dorsal, y se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Sin embargo, durante la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta, la arteria ilíaca común, y pierde un segmento que da origen. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten a manera de las arterias ilíacas internas y vesical superior. En tanto, sus segmentos distales se obliteran y transforman en los ligamentos umbilicales mediales. Y por último, las arterias coronarias, las arterias coronarias derivan del epicardio, que se diferencian a partir del órgano proepicárdico, que se ubican en la región caudal del mesocardio dorsal. El siguiente. Ahora, el sistema venoso. El sistema venoso tenemos que se desarrolla a partir de la quinta semana y pueden identificarse como en las arterias. Aquí tenemos, en este caso, pues las venas, que son las venas vitelinas, o podemos llamarlas oftalmomesentéricas, que llevan la sangre del saco vitelino al saco venoso. Las venas umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Y en la tercera tenemos a las venas cardinales, que drenan el organismo del embrión. ¿Le cambias, por favor? Las venas vitelinas, antes de entrar al seno venoso, las venas vitelinas forman un plexo en torno al duodeno y atraviesan el tabique transverso. Los cordones hepáticos que crecen hacia el interior del tabique interrumpen el curso de las venas y se forman una red vascular extensa, que son los sinusoides hepáticos. Con la reducción del asta del seno izquierdo en la sangre del lado izquierdo del hígado, es redirigida hacia la derecha, lo que da el origen al crecimiento de la vena vitelina derecha. Y por último, el conducto hepatocárdico derecho constituye el segmento hepatocárdico de la vena cava inferior. Y la región proximal de la vena vitelina izquierda desaparece. Y la red anastómica en torno al duodeno da origen a un vaso único, que es pues la vena porta. Y la vena mesentérica superior, que drena la asa intestinal primaria, deriva de la vena vitelina derecha, y el segmento distal de la vena vitelina izquierda también desaparece. El siguiente. Bueno, las venas umbilicales pasan una a cada lado del hígado, pero algunas establecen conexiones con los sinusoides hepáticos. La región proximal de las dos venas umbilicales y el resto de la vena umbilical derecha desaparece, y de tal modo que la vena izquierda es la única que lleva sangre desde la placenta hasta el hígado. Y al incrementarse la circulación placentaria, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocárdico derecho a el conducto venoso. Este vaso sortea el plexo sinusoidal hepático. Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se obliteran y constituyen el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso respectivamente. Bueno, y por último, cabe destacar dentro de todo este desarrollo vascular las venas cardinales, ya que aquí va a haber un proceso en el que dentro de las venas cardinales pues se van a derivar la formación de las grandes venas. Al inicio de las venas cardinales forman el sistema del drenaje venoso principal del embrión, y este sistema está integrado por las venas cardinales anteriores, que drenan la región cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que drenan el resto del cuerpo del embrión. Las venas anteriores y posteriores se fusionan antes de ingresar al asta del seno y constituyen las venas cardinales comunes cortas. Durante la cuarta semana, las venas cardinales forman sistemas simétricos. Entre la quinta y séptima semana, se forman varias
venas adicionales, que son las venas subcardinales, las venas acrocardinales y las supracardinales. Ahora yo les voy a hablar de la formación de tabiques cardíacos. Bueno, los tabiques principales del corazón se van a formar entre los días 27 y 37 del desarrollo. Aquí vamos a tener dos tipos de mecanismos. Uno que va a implicar el crecimiento activo de dos masas que también reciben el nombre de almohadillas o cojinetes endocárdicos, pero también va a haber otro que va a ser por la formación de una cresta, que lo vamos a ver más adelante. Estas imágenes que vemos ahorita es por el crecimiento de activo de dos masas o de una sola masa. En el caso de la B, pues podemos ver que son dos masas que se van a ir aproximando hasta fusionarse y formar dos cavidades independientes, mientras que la C es el crecimiento de una sola masa que va a alcanzar el otro extremo para fusionarse y nuevamente formar dos cavidades independientes. Pero ahora, la formación de este tipo de masas tisulares, o como ya les dije, almohadillas o cojinetes endocárdicos, va a depender de la síntesis y el depósito de la matriz extracelular, así como la migración y la proliferación de las células. Es decir, al inicio nosotros tenemos nuestro tubo cardíaco, que va a estar constituido por miocardio y endocardio. Miocardio es lo rojo, endocardio lo amarillo. Estas dos capas van a estar separadas por matriz extracelular. Y bueno, las células van a migrar hacia las almohadillas y van a proliferar. En el conducto auriculoventricular, estas células pues van a derivar del endocardio, como podemos ver en la imagen, y en las crestas troncoconales van a derivar de la cresta neural. Este es el otro mecanismo que les había comentado, que básicamente se van a formar los tabiques sin que se involucren las almohadillas endocárdicas que habíamos dicho que tienen que ver con la síntesis de matriz extracelular. Aquí no, simplemente se va a formar una cresta entre dos regiones que se van a estar expandiendo. Aquí lo malo es que un tabique de este tipo pues nunca va a cerrar por completo la cavidad original, sino que va a dejar como un conducto comunicante entre las dos estructuras que se están expandiendo. Es decir, va a dividir de manera parcial a las aurículas y y a los ventrículos. De hecho, podemos ver en las imágenes que en la D, en la E y en la F, que aunque la cresta después se convierte en tabique y crece, nunca llega a esta bolita como gris. Pero aquí también, ahora lo bueno es que pues este conducto al final sufre un cierre secundario porque proliferan otros tejidos que pues digamos que están muy cerca de este. Ahora vamos a hablar de la formación del tabique en la aurícula común o tabique interauricular. Esto se va a dar al final de la cuarta semana. Y bueno, pues va a empezar a crecer una cresta en forma de media luna. Va a crecer desde el techo de la aurícula común y esta va a recibir el nombre de septum primum. Entonces va a empezar a crecer esta cresta en forma de media luna y sus dos extremos de este tabique se van a empezar a expandir hacia las almohadillas endocárdicas, es decir, van a empezar a descender. Y bueno, una vez que desciendan y se fusionen, por así decirlo, con las almohadillas endocárdicas, se va a formar un orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas que va a recibir el nombre de ostium primum. En la imagen A, digamos que es una vista como de frente. A nivel del septum primum, vamos a tener, es como si hiciéramos un corte longitudinal a ese nivel. Y ya que hicimos ese corte, es como si ahora miráramos lo que hay dentro de ese corte. Entonces, el corte B, digamos que es la parte lateral o un corte lateral de la parte A. Podemos ver al septum primum que tiene forma de media luna, donde sus extremos se fusionan con las almohadillas endocárdicas, tanto dorsal como ventral, y van a dejar un agujerito. Ese agujerito va a ser el ostium primum. Y bueno, después, em,
Estas extensiones de las almohadillas endocardíacas, digamos que van a seguir creciendo, pero ahora en el borde del septum primum. Es decir, lo van a empezar como que a llenar, a cubrir, por lo que van a terminar cerrando el orificio que ahí había, que es el ostium primum. Sin embargo, antes de que este se cierre, va a haber un proceso de muerte celular programada, es decir, un proceso al que se le conoce como apoptosis. Entonces van a haber perforaciones en la parte superior del septum primum y van a dar origen al ostium secundum, lo que va a asegurar el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Y cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, va a aparecer ahora un nuevo pliegue, también en forma de media luna. Y este pliegue ahora se va a llamar septum secundum. Y pues el borde libre de esta estructura va a empezar a superponerse al ostium secundum. Entonces, en la imagen C tenemos como estas almohadillas endocardíacas empiezan como que a crecer, o sea, inclusive se ven como en el centro. Entonces se van a fusionar para cerrar el espacio chiquito que había entre el septum primum y las almohadillas endocardíacas, que es el ostium secundum. Pero a la vez, mientras va pasando eso, empiezan a haber muerte de células del septum primum en la parte superior que forman otro agujerito que se le llama ostium secundum, que empieza a ser como que tapado por el septum secundum, que es ahora una nueva cresta que empieza a nacer. Ahora, la abertura que va a dejar este septum secundum se le va a denominar foramen oval o agujero oval. Cuando la porción superior de este septum primum desaparece, esto va a ser de manera gradual, la porción remanente se va a convertir en la válvula del foramen oval. Entonces, la vía de paso entre las dos cavidades auriculares va a quedar constituida por una hendidura oblicua, que es elongada, por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia la del lado izquierdo. Sin embargo, una vez que nosotros nacemos, se inicia la circulación pulmonar y la presión de la aurícula izquierda se eleva, esta válvula del foramen oval va a quedar comprimida contra la del septum secundum. Entonces, esto va a causar que este foramen se oblitere y va a terminar en la separación de la aurícula derecha de la aurícula izquierda, aunque en cerca del 20% de los casos la fusión del septum primum con la del secundum es incompleta. Entonces, esta hendidura oblicua se conserva y digamos que ocurre algo a lo que nosotros denominamos foramen oval permeable. Ahora vamos a hablar de la formación de la aurícula izquierda y de la vena pulmonar. Entonces, el mesénquima, que está en el extremo caudal del mesocardio dorsal, que sostiene al tubo cardíaco dentro de la cavidad pericárdica, va a empezar a proliferar. En este momento, digamos que es al mismo tiempo en el que el septum primum crece hacia abajo, desde el techo de la aurícula común. Este mesénquima en proliferación va a constituir una protuberancia mesenquimatosa dorsal, a la que también se le conoce como PMD. Y bueno, este tejido va a crecer junto con el septum primum hacia el conducto auriculoventricular, es decir, va a empezar a descender. Pero dentro de esta protuberancia mesenquimatosa dorsal se va a encontrar la vena pulmonar, que de hecho queda ubicada en la aurícula izquierda, pues por el mismo crecimiento y desplazamiento de esta protuberancia mesenquimatosa dorsal. El tronco principal de esta vena pulmonar se va a abrir en la aurícula izquierda y va a enviar dos ramas a cada pulmón. Después, con el crecimiento de la aurícula izquierda, el tronco principal se va a incorporar a la pared posterior de la aurícula izquierda y en este sitio se va a empezar a ramificar, lo que va a provocar que se formen 4 orificios independientes para las venas pulmonares, que de hecho se ven un poco mejor en la siguiente imagen. Aquí tenemos en la imagen A que primero baja solito el tronco de la vena pulmonar, se queda ahí y ya después con el crecimiento, digamos que este tronco se va a incorporar a la pared posterior y se van a empezar a dividir y ya van a ser, digamos que mini tronquitos, pero estos son independientes y digamos que salen de la división del tronco principal que venía en la protuberancia mesenquimatosa dorsal.
Y bueno, ahora les voy a hablar de la formación del tabique en el conducto auriculoventricular, que de hecho es muy similar a lo primero que les dije. Al final de la cuarta semana van a aparecer 4 almohadillas endocardíacas auriculoventriculares. Va a aparecer una a cada lado, es decir, vamos a tener 2 laterales, otra más en el borde dorsal o superior y una en su borde ventral o inferior. Y precisamente la dorsal o superior y la inferior o ventral se van a empezar a proyectar hacia la cavidad, es decir, van a empezar a juntarse para fusionarse, lo que va a dar origen pues, a una división completa del conducto en los orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho. Esto va a ser al final de la quinta semana. Esta imagen es para, digamos, que se vea un poquito más claro. Ese huesito, que parece un hueso que estamos viendo en la imagen, son las almohadillas endocárdicas. Entonces tenemos que las laterales, pues simplemente están ahí, ¿no? Sin embargo, la ventral y la dorsal empiezan a fusionarse y ya que se fusionan, pues forman parte del tabique interventricular. Y por último, les voy a hablar de la formación de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, una vez que estas almohadillas endocardíacas auriculoventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular, digamos que va a quedar circundando por proliferaciones locales de tejido mesenquimatoso, que va a ser derivado de las almohadillas endocárdicas. Cuando el torrente sanguíneo ahueca y pues adelgaza este mismo tejido, digamos que el tejido mesenquimatoso se va a empezar a volver fibroso y pues va a integrar a las válvulas auriculoventriculares que van a permanecer unidas a la pared ventricular por medio de cordones musculares. Y pues por último, el tejido muscular de estos cordones va a degenerar y va a ser sustituido por tejido conectivo denso. Entonces las válvulas quedan conformadas por tejido conectivo cubierto por endocardio y van a estar conectadas a trabéculas musculares gruesas a la pared del ventrículo, que son los músculos papilares, por medio de cuerdas tendinosas. De este modo se van a formar 2 valvas que integran a la válvula bicúspide o mitral en el conducto auriculoventricular izquierdo y otras 3 que originan a la válvula tricúspide en el lado derecho. Ahora, entrando en esto, eh, creo que muchos nos hemos preguntado sobre cómo es que se forman los tabiques en el corazón. Bueno, pues iniciando con lo que son los tabiques de las arterias troncales y de la parte del cono, por si alguien se perdió. Bueno, la parte troncoconal se refiere a esto, el tronco y el cono. Bueno, estos van a dar inicio en la quinta semana. El tabique se va a desarrollar en las crestas a lo largo del cono, principalmente en las crestas superiores derecha e izquierda, y estas van a crecer hacia distal, en su dirección opuesta. Es decir, de la cresta superior derecha van a crecer hacia el lado izquierdo, mientras que de la cresta superior izquierda van a crecer hacia el lado derecho. Ambas se van a dirigir hacia lo que es el saco aórtico y van a girar en espiral. Y así se va a dar lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar y posteriormente al tabique aortopulmonar. Ahora, para el caso de los conos, estos van a crecer a lo largo de las paredes, específicamente la dorsal derecha y la ventral izquierda, así como el tronco van a crecer en sentido distal, pero ahora se van a unir hacia el tronco. Finalmente, cuando estas se fusionan, el el tabique va a dividir al cono en 2 conductos, uno anteparietal y uno posteromedial, que respectivamente van a dar a las salidas de los ventrículos derecho e izquierdo. Y se han preguntado sobre el origen de las células de las crestas neurales cardíacas. Bueno, estas tienen su origen en los bordes de los pliegues neurales, específicamente en lo que es la región del romboencéfalo, los cuales van a migrar de los arcos faringios 3, 4 y 6 hasta la región del flujo de la salida del corazón, en donde van a contribuir a la formación de las crestas, del cono y del tronco arterial.
que, bueno, recién las acabo de mencionar. Ahora para los tabiques de los ventrículos, estos, bueno, casi todos los ubicamos y estos se van a ir formando a partir del final de la cuarta semana. Y esto, ya que los ventrículos se van a empezar a expandir y su crecimiento continuo y el crecimiento continuo del miocardio en su región externa, así como una generación continua de divertículos y trabéculas. Y bueno, en caso de que alguien no sepa a qué se refiere esto, bueno, los divertículos son bolsas o sacos que se van a formar en la parte interna, mientras que las trabéculas van a ser estructuras que van a dar soporte, algo así como los pilares en las construcciones. Bueno, esas gradualmente se van a fusionar y van a formar la porción muscular del tabique interventricular. Eh, Entre los ventrículos existe o existió el foramen, que ya se mencionó anteriormente, y bueno, este se va a cerrar para dar origen a una porción membranosa en el tabique interventricular. El tabique interventricular, vamos a recordar que se forma por los tabiques muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales, así como de las almohadillas endocárdicas. Y bueno, en la almohadilla anterior, se va a fusionar con las regiones contiguas al tabique del cono, lo cual va a cerrar u obliterar el foramen de este tabique. Ya llegando a la última parte, lo que son las válvulas semilunares se van a ir formando eh, cuando la división del tronco arterial esté por completarse. Un par de estas válvulas se van a asignar hacia un conducto pulmonar y el otro par hacia el conducto aórtico. Ahora, yo sé que todos conocen que estas tienen sus tres válvulas. Y claro, se puede ver en la imagen. Y esto es porque la tercera se va, se va a dar a partir de un tubérculo que se va a formar en ambos conductos, pero en un sitio opuesto a las protuberancias troncales fusionadas. Y bueno, finalmente, para que éstas se formen, su cara superior se va a huecar gradualmente. Como lo mencioné, aquí en esta imagen se puede ver cómo, cómo estas, cómo las válvulas empiezan a huecar para tener esa forma característica. Y bueno, finalmente, estas, estas células provienen de la cresta neural y contribuyen a la integración de estas válvulas. Es decir, que estas células van a ser aquellas que van a darle la forma y van a ayudar a que estas se den y no tengan problemas para formarse. Bueno, entonces ahora continuamos viendo la formación del sistema de conducción cardíaco. Ok, entonces en la formación del sistema cardíaco, primero es importante que mencionemos que al inicio de esta formación vamos a tener varias células miocárdicas en justo este tubo cardíaco, que nos van a ayudar con una actividad, digamos, de marcapasos. Y como se los puse en la parte superior de la diapositiva, como nota, es importante igual conocer que el corazón va a comenzar a latir alrededor de los 21 días de gestación. Entonces, regresando con lo del tubo cardíaco, ya que tenemos todas estas células miocárdicas, después de un tiempo que cumplen su función de marcapasos, esta función va a quedar, digámoslo, registrada y la pregunta es dónde quedará registrada. Se va a hacer un registro en la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Después, más adelante, vamos a encontrarnos con lo que es el seno venoso y para recordar un poco sobre los senos venosos, estos son los que se encargan de drenar la sangre cerebral hacia la vena yugular interna. Entonces, este seno venoso va a asumir, digámoslo, la función que les mencioné anteriormente y nos va a ayudar, como se los puse en la diapositiva, en el tiempo. En este tiempo nos va a ayudar a que se pueda incorporar a la aurícula derecha y que también el tejido del marcapasos pueda disponerse cerca del orificio del drenaje de la vena cava superior.
y así de fácil es como se puede formar el nodo sinoauricular. Continuamos, por favor. Ahora, el nodo auriculoventricular va a iniciar su formación a partir de las células que pueden estar distribuidas en todo el conducto auriculoventricular y que coalescen. ¿A qué nos referimos con que coalescen? Es como una posibilidad de que dos o más partes o materiales en este caso se puedan unir en un solo cuerpo. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar que se puedan coalescer? Va a ser para que nos ayuden a formar o a constituir, como lo mencioné anteriormente, y como se muestra, el nodo auriculoventricular. Ahora, los impulsos del nodo auriculoventricular van a pasar primero hacia las auriculoventricular. Y creo que es importante recordar que la función de este nodo es que nos va a dar impulsos que nos van a poder ayudar a retrasar como por un breve instante, y lo cual este atraso nos va a permitir que las aurículas se puedan contraer en fracciones de segundos antes que los ventrículos. Y a cambio, la función del haz auriculoventricular, que es distinto al nodo, su función de este es que nos va a poder ayudar a transmitir los impulsos que se encuentran en los ventrículos y así para que se pueda contraer. Entonces, retomando, va a pasar hacia el haz auriculoventricular y después hacia sus ramas izquierda y derecha. Es a ambas, no solo a la izquierda o la derecha, sino que va a ser hacia ambas ramas. ¿Esto para qué? Para que podamos alcanzar por último a las fibras de Purkinje, a la red que todos conocemos, y que una vez que se pueda alcanzar esta red, se pueda distribuir por todos los ventrículos y así nos va a ayudar a que se pueda activar. Ahora, en esta parte igual creo que es muy importante mencionar que en la única parte a la que no se va a distribuir va a ser a las fibras nerviosas simpáticas y a las parasimpáticas, porque estas como tal terminan en el nodo sinoauricular y que pues son para regular la frecuencia cardíaca. Entonces el resto de las células de nuestro sistema de conducción cardíaco va a derivar los miocitos cardíacos que nos van a ayudar a diferenciar tanto las células del nodo, las ramas y las fibras de Purkinje que les mencioné anteriormente. Creo que también otro punto importante mencionar aquí es la expresión del factor de transcripción TBX3. ¿Por qué? Porque este va a inhibir la diferenciación de los miocitos primarios en nuestras células musculares ventriculares y también nos va a permitir que se pueda diferenciar al momento de la formación del sistema de conducción. Ahora, por último, les quiero mostrar esta tabla que nos habla sobre las correlaciones clínicas. Estas correlaciones clínicas son como tal de efectos cardíacos o anomalías congénitas. En esta tabla solo se presentan las más comunes. Y aquí podemos relacionar la complejidad del desarrollo cardíaco. Es importante como relacionarlo y tomarle mucha importancia porque, pues como lo mencioné, se puede comprometer una fase muy temprana de la gestación y que al ser una fase muy temprana pueden haber muchos factores que sean de lesión y que puedan, pues, em, actuar en distintos momentos para dar el origen de los mismos efectos congénitos. En la parte izquierda de nuestro cuadro, en la columna que dice tejido blanco, en esta parte nos habla solo de los días, por ejemplo, del día 16 al 18, 22 al 28, 26 a 35, etcétera. En nuestra segunda columna nos va a hablar del proceso celular, que por ejemplo en la primera fila sería la determinación de la lateralidad y establecimiento de patrones. Otra podría ser la formación de almohadillas y continuamos con la tercera columna, que es el efecto normal. Aquí nos va a hablar justo de lo que les venía mencionando como el proceso normal y lo que se tiene que formar de una manera normal, pero en nuestra última columna nos va a hablar sobre los defectos congénitos. Y en esta parte es la importante porque nos va a hablar sobre la inversión ventricular. También un caso que se presenta mucho como malformación o una correlación clínica sería la de dextrocardia. Otra serían los efectos de las válvulas mitral y tricúspide
los efectos de la posición y estructura de las válvulas, de las valvas valvulares. Y, por ejemplo, otra sería la arteria pulmonar derecha anómala. Como les mencioné, una que es muy común sería la dextrocardía. Y para los que no saben qué significa esto, es como una afección en la que el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax. Y como bien sabemos, nuestro corazón debe de estar apuntando o debe estar como con mayor inclinación hacia el lado, hacia el lado izquierdo. Entonces, esta parte quizá parezca que solo está volteando hacia el lado contrario, pero que al haber esta anomalía mueve todo nuestro sistema de conducción y que sería pues igual malo para la formación de nuestro sistema de conducción cardíaco y todas las demás funciones que podría hacer nuestro corazón. Siguiente, por favor. Continuamos con la circulación fetal. Bien, vamos a tener en cuenta que nuestra sangre de la placenta va a tomar una parte muy importante en este tipo de circulación. También que su saturación de oxígeno va a ser del 80%. Entonces, ¿cómo va a ser esta parte? Pues bueno, va a ser por medio de la vena umbilical, que pues de cierta manera va a ser como el regreso de la sangre al feto, la cual pues va a estar conectada con nuestra circulación placentaria. Entonces, vamos a ver que nuestra vena umbilical va a tener una aproximación al hígado y gran parte de esta sangre va a pasar al conducto venoso de la vena cava inferior y esto nos va a llevar a que pues no haya un flujo sanguíneo que se vaya a quedar a nivel hepático. Pues bueno, vamos a ver que poco volumen va a ingresar a los sinusoides hepáticos. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque se va a mezclar con la circulación portal. Vamos a tener también un mecanismo esfínter en nuestro conducto venoso. ¿Esto para qué? Pues bueno, para regular el flujo de la sangre umbilical por estos sinusoides hepáticos, el cual va a provocar un cierre gracias al aumento del retorno venoso de la propia contracción uterina. Nos vamos al esquema de circulación fetal para poder ver un poquito más esta parte. Bien, aquí tenemos esta muy buena imagen, la cual vamos a iniciar, vemos la flechita indicando hacia la vena umbilical, que es desde la circulación placentaria. Vemos también su relación del conducto venoso en esta como zona hepática, también su relación con la vena porta, que era lo que mencionábamos anteriormente. Vamos a ver también cómo va a llegar por la vena cava inferior y esta pues nos va a llevar hasta nuestra aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y va a seguir por nuestra aorta. Bien, entonces, ¿cómo va a pasar a importante? Nuestro conducto arterioso va a estar compuesto por una tipo unión entre la vena pulmonar y nuestra aorta. También eh, para la entrada hacia nuestra aurícula izquierda vamos a tener esta estructura importante que va a ser el foramen oval. Bien, esto también vamos a mencionarlo un poquito después, es importante que lo tengamos muy en cuenta. También vamos a ver, ahora sí, estábamos en nuestra aorta, vamos a irnos hasta la aorta descendente, la cual, pues, esta va a tener conexiones con las arterias umbilicales y bueno, estas arterias umbilicales, pues, van a seguir hacia la circulación placentaria. También importante mencionar que aquí principalmente va a haber casi toda la circulación hacia mayor. Casi no hacemos uso de la circulación menor. ¿Por qué? Pues bueno, porque en la etapa fetal los pulmones no tienen como tal la propia función porque pues aún no existe como tal una respiración. Entonces, por eso es mínimo esta parte. Bien,
Entonces, ahora vamos con algo muy relacionado con estos elementos que les mencioné que van a ser los cambios al nacimiento. Y pues bueno, dentro de estos cambios vamos a tener una suspensión del flujo sanguíneo placentario e inicio de la respiración. Acuérdense que les dije que en la etapa fetal, pues ya no como tal respiramos, no hacemos el uso de nuestros pulmones, ¿no? Que solo la circulación que está ahí es con fines de desarrollo de los pulmones. Entonces vamos a tener también que el conducto arterioso se nos va a cerrar, esto por la contracción muscular de su pared. También vamos a ver que esto va a ser gracias a un aumento del volumen sanguíneo de los vasos pulmonares con rapidez debido pues a la primera respiración, pero también vamos a tener un aumento de presión en la aurícula izquierda y una disminución de la aurícula derecha. Esto pues por la interrupción del flujo sanguíneo placentario, porque pues sabemos que una vez del nacimiento pues ya no nos encontramos en la placenta. También vamos a tener al septum primum y que se va a dosar con el secundum, que fue ya cosas que mencionamos anteriormente. Y pues bueno, esto nos va a dar origen al cierre de nuestro foramen oval. Entonces, a modo de resumen, ¿qué vamos a tener? Pues bueno, el cierre de nuestras arterias umbilicales, pues va a dar origen a nuestros ligamentos umbilicales mediales. También vamos a tener nuestro cierre del foramen oval, que ya lo mencionamos, el cierre del conducto arterioso, que va a ser igual al ligamento arterial, y el cierre de nuestra vena umbilical y conducto venoso, que nos va a dar origen al ligamento redondo del hígado y ligamento venoso. Pues bueno, vamos a tener esta imagen que ahora ya podemos notar el cambio de los ligamentos redondos del hígado en donde estaba la umbilical, ¿no? Vamos a tener también más hacia arriba nuestro foramen oval, pero ahora ya notamos que se encuentra cerrado, ¿no? En nuestro conducto arterioso que mencionamos que era gracias a una unión de la arteria pulmonar y aorta, pues ahí tenemos nuestro ligamento arterial, así como también vamos a ver que ya hacia el final de nuestra circulación, que era fetal, pues vemos nuestro ligamento umbilical medial. Ahora, vamos a ver algo muy importante acerca de los cortocircuitos que suelen darse. Pues bueno, vamos a ver que esta va a ser dada por la aposición constante que va a conducir a la fusión de nuestros dos tabiques, y esto se va a dar alrededor de un año. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuestro foramen oval permeable en dado caso de que este mecanismo tenga fallo. Y bien, entonces vamos a tener que dentro de los primeros días del nacimiento, nuestro cierre de foramen oval pues tiende a ser reversible. Entonces, pues vamos a ver que esto va a muchas veces generar nuestros periodos de cianosis neonatal, que esto lo convierte en una explicación de... Y pues bueno, esto es el fin del juego.